digamos, tú tenías planeado comprarte una Roll o una impresora. Quizás, bueno, sería bueno que te esperaras un poquito para ver si ese día pueden haber un 10, un 20%. Rollo usualmente no pone descuento, pero puede ser que ese día haya algún tipo de descuento y tú lo puedas aprovechar. Saludos a todos y bienvenidos una vez más a tu podcast Modo FBA. Conmigo siempre mi esposita Ross. Hola a todos. Y en el día de hoy vamos a hablar de un tema súper importante y vamos a hablar del Prime Day. Quizás tú no sabes qué es el Prime Day, pero en el día de hoy, en este episodio, vamos a informarte de esto que tú tienes que saber de qué se trata el Prime Day. Y lo primero que te voy a preguntar, Ross, es ¿por qué Amazon introdujo el Prime Day? ¿Cuándo fue que ellos introdujeron estos deals, estas ofertas en su plataforma? Bueno, según la información que extrajimos de Digital Commerce 360, la primera vez que se realizó el Prime Day fue en julio del 2015 para celebrar los 20 años de Amazon en el mercado digital. Es decir, que este año van a tener 8 años ya celebrando el Prime Day. Muchas personas dicen que ellos crearon esta estrategia para tratar de introducir más personas en el servicio Prime de ellos, pero también para tratar de competir un poquito con el Black Friday y con el Cyber Monday. Pero ok, sabemos ya que ellos cuando iban a cumplir los 20 años introdujeron estas ofertas llamadas Prime Day, pero ¿cómo le ha ido a Amazon en esos Prime Days? Bueno, de acuerdo de nuevo con Digital Commerce 360, se estima que las ventas de Amazon en el Prime Day alcanzaron los $12,090 millones en todo el mundo durante el Prime Day del año pasado, que fue del 12 al 13 de julio. Uh-huh. Esta cifra supone un aumento interanual del 8,1% respecto a la misma jornada de compras del 2021, que se celebró del 21 al 22 de junio. En 2021, las ventas del Prime Day alcanzaron los $11,190 millones y representaron un aumento del 7,7% con respecto al evento de Amazon en 2020. Como ustedes los que están viendo en YouTube, pueden ver ahí las gráficas que les vamos a compartir. Exactamente. Donde se comparan las ventas de estos años mencionados. Algo que es bueno darse cuenta es que todos los años ellos han ido creciendo el volumen de venta que tienen estos días. Y como no lo mencionamos, pero se pensaba cuando se comenzó que era un solo día. Pero como podemos ver, siempre ellos tienen 2 días. Este año todavía no se ha dicho cuál es la fecha exactamente, pero se cree que va a ser del 11 de julio al 12 de julio. Así que es muy importante tener esas fechas en mente. Y ya que sabemos todo esto, todo el dinero que Amazon vende esos días en el Prime Days, el día de hoy vamos a hablar de cómo sacarle el mayor provecho a esas ofertas que Amazon va a tener. Y lo primero que nosotros te vamos a decir es que tú tengas tus productos ready en las bodegas. Muchas personas, no solamente con el Prime Day, pero cuando también viene Black Friday, cuando vienen las temporadas altas, tú tienes que tener tu inventario en las bodegas de Amazon. Así que planea con tiempo, envía los productos, porque aunque quizás la persona no necesariamente el producto que tú vayas a vender esté en oferta, es muy probable que tus productos obtengan mayor visualizaciones, que más personas vean tus productos y por ende, como más personas están comprando en la plataforma, tus productos también se vendan más. O puede ser que las personas tengan ese producto en el carrito y ya deciden, como voy a pedir esto, déjame aprovechar y también pedir esto. Porque a veces uno tiene sus compritas impulsivas también. Así Exacto. Que es bueno que, como siempre hemos dicho, tienes que tener los productos en las bodegas, tienes que mandar para que así puedas generar las ventas. A veces uno no piensa de esa forma, pero como dice Ross, yo y nosotros a veces ponemos productos en el carrito y tú hasta te olvidas de eso. Y si tú, por ejemplo, en este caso, qué sé yo, tú querías comprar un micrófono y lo pusieron de oferta, quizás cuando tú vayas a comprar el micrófono, que lo agregas al carrito, ves otro producto que tú tenías ahí y cuando viene a ver, le das a comprar y también vas a comprar algo que quizás ya ni estaba buscando. Muchas personas a veces también lo tienen en una lista lista de compras, lista de deseos que también Amazon tiene. Así que es muy importante que tú envíes los productos a Amazon para que tus ventas aumenten ese día. Sí, que estén disponibles para los clientes. Entonces, otra cosa que recomendamos hacer en este tiempo es tener precios competitivos. Siempre que vienen este tipo de ofertas, las personas están buscando también seguir comprando productos que están en oferta. Uh-huh. Algo que puedes hacer es, si tienes la experiencia o puedes buscar información de cómo hacerlo,
puedes configurar cupones, puedes configurar Lightning Deals. Hay diferentes modelos que se utilizan en Amazon. Quizás si tú estás comenzando, no te vas a poner a hacer eso porque tampoco tienes muchas unidades. Pero si tú tienes marca privada, te conviene mucho que posiciones tu marca privada en esta temporada. No es el tipo de persona que quizás nosotros le creamos contenido, pero es solamente una sugerencia que estamos haciendo porque esta es una muy buena temporada para tener exposición en Amazon y para lograr vender productos en Amazon si tenemos buenos precios que sean competitivos y que las personas sientan que, ok, sí, creo que me conviene más comprarlo en Amazon en este momento. Exactamente. Así que, como lo hemos mencionado anteriormente, una de las razones, de las formas más fáciles de tener precio competitivo es tener un repricer. El que nosotros utilizamos es BeCool. Te voy a dejar toda la información de BeCool. BeCool tiene una oferta especial para las personas que siguen nuestro contenido. Así que te voy a dejar toda la información en la caja de descripción para que tú puedas ahorrarte un dinerito si tú adquieres BeCool. Pero aparte de eso, algo que es muy importante también es que tú puedes aprovechar las ofertas que van a haber ese día para comprar cosas que tú necesites en tu negocio. Digamos, tú tenías planeado comprarte una Rollo, una impresora. Quizás, bueno, sería bueno que te esperaras un poquito para ver si ese día pueden haber un 10, un 20%. Rollo usualmente no pone descuento, pero puede ser que ese día haya algún tipo de descuento y tú lo puedas aprovechar, pero no solamente una Rollo. No, yo soy una fiel creyente de que las compras se hacen cuando uno necesita el producto, que uno no tiene que esperar, por ejemplo, Black Friday, que uno no tiene que esperar Prime Day, uno no tiene que esperar una oferta en sí. Pero a veces hay productos que son un poquito costosos que uno dice, yo puedo esperarme porque no es que ahora mismo yo lo necesito, es que yo quiero hacer un upgrade, es que yo quiero quizás cambiar ahora mi computadora y es una buena temporada para hacerlo porque van a haber precisamente en electrodomésticos muy buenas ofertas y nosotros los vendedores de Amazon tenemos una gran ventaja y es que podemos saber si de verdad el producto está en oferta. Si se trata de Amazon, nosotros podemos verificar que nosotros lo hacemos, chequeamos el Keepa y decimos como que sí es una oferta porque en los últimos 3 meses y aparte mucho más para atrás el producto ha estado súper caro y ahora le bajaron por lo menos, qué sé yo, $50, $30 y es una oportunidad para uno planificarse y aprovechar el ahorro. Exactamente, y también en electrónicos, como que no sé, tú necesitas una nueva laptop, tú estabas pensando, necesito una laptop para el negocio o una computadora, una desktop, y eso es una buena oportunidad para que, como Ross está diciendo, si tú la necesitas y la tenías ahí en mente, si hay un buen especial y tú puedes revisar Keepa, que como Ross dice, nosotros revisamos Keepa cuando vamos a comprar algo para nosotros personalmente para ver si de verdad tiene algún deals. Otra cosa que tú puedes hacer es que tú puedes poner un track en Keepa, un rastreo para que Keepa te notifique si el producto que tú estás buscando, si el producto ese que tú le pusiste el rastreo bajó de precio. Sí que esa es otro truquito que puedes hacer. Y ya lo último que también tú puedes hacer es, bueno, en este caso es no hacer. Tienes que tener mucho cuidado si tú eres de esas personas que hace el Amazon to Amazon Flip. Quizás muchas personas no conocen, pero Amazon to Amazon Flip, como el nombre lo dice, es cuando tú usas la estrategia de comprar en Amazon un producto a un precio menor para pedirlo para tu casa o mandarlo a un prep center y luego venderlo en el mismo Amazon. Si tú vas a hacer esto, tienes que tener mucho cuidado porque como todas las ofertas son para las personas que tienen el Prime, está en contra de los términos y condiciones que tú uses tus privilegios Prime para utilizar esta estrategia de comprar productos para luego venderlo en Amazon. Así que tienes que tener muchísimo cuidado. No es recomendable que uses esta estrategia en este evento porque, como le acabo de decir, está en contra de los términos y condiciones y no quiero que tú pongas tu cuenta en riesgo. Y nada, recuerden que también el Prime Day está en la temporada que ya mencionamos anteriormente, que es Back to School. Así que es un buen momento para que... Seguro esto sale mucho antes de que sea Prime Day. Sí. Entonces es un buen momento para que también tú esos productos que están relacionados con el Back to School lo empieces a mandar porque como dije anteriormente, a lo mejor la persona va a comprar un computador o va a comprar una cámara o va a comprar un electrónico, qué sé yo, va a comprar un televisor. Pero a veces hay esas compras impulsivas o a veces decimos, voy a pedir todo esto de un tiro porque no quiero, qué sé yo. No quiero ya gastar más dinero. Entonces es bueno que tus productos estén disponibles para los clientes con un precio competitivo. Y aparte de eso, aprovecha las ofertas también para ti. Exacto. Y ya para terminar, no la tenía aquí, pero me llegó a la mente. Y es que muchas personas utilizan una estrategia también. Y es pagar publicidad. Muchas personas no creen que
que creen que solamente la publicidad es para las personas que hacen private label, pero tú en retail arbitrage tú puedes pagar publicidad. Así que si tú tienes productos que quizás son productos caros, que quizás no se están vendiendo tanto, eso es una buena oportunidad para no pagar muchísimo, pero para ponerle un poquito de publicidad y así hacerlo un poquito más visible para todas las personas. Todo ese tráfico de personas que van a ir a la plataforma buscando deals, si tú pagas un poquito de publicidad, entonces tú puedes aumentar las personas que pueden mirar tus productos y de esa forma comprarlo.